predicador. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón ya había escrito Proverbios, después se puso romántico y escribió Cantar de los Cantares, y después escribe Eclesiastés. Y en el último capítulo de Eclesiastés, en el penúltimo de los versículos de este libro, de repente Salomón se voltea y dice: bueno, si tengo unos últimos minutos de atención, si tengo unos últimos centímetros de papel para escribir y un poquito más de tinta, podría concluir, señoras y señores, que después de haberles hablado de una hormiga que trabaja sin jefe, después de haberles hablado de un puerquito con un collar de perlas, después de haberles enseñado tantas y tantas lecciones del flojo que tenía destruida la cerca de su casa y muchas otras cosas, puedo concluir de esta forma todo el mensaje: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es la conclusión que utilizó Salomón. Si Salomón se le hubiera entregado un Oscar y tuviera los minutos que tuvo Iñárritu el domingo pasado, y solamente hubiera podido utilizarlo para decir unas pocas palabras, las cosas que hubiera dicho es algo así: muchas gracias por este premio, y lo único que tengo que decirles es que teman a Dios y guarden sus mandamientos. Y espero que tengamos el gobierno que nos merecemos. No es cierto, pero sí habla del gobierno y lo hemos visto, y habla de muchas otras cosas, pero esas fueron sus palabras, su conclusión, su cierre, su momento final. Al momento de escribir Eclesiastés, lo que dice es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y curiosamente, si tú lees y exploras el libro de Proverbios, te vas a dar cuenta que no solamente fueron las palabras finales de Salomón, sino fueron sus palabras de apertura. En Proverbios 1:7 tú te encuentras a Salomón diciendo: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Es decir, Salomón en el primer capítulo del libro de Proverbios, lo primero que establece es Proverbios para entender sabiduría, y empieza a explicar los primeros 6 versículos, y en el séptimo dice: el temor del Señor es el principio. Es decir, en Eclesiastés 12 encontramos que dice: el final de todo discurso oído es este: teme a Dios. Y en Proverbios dice: el principio de todo lo que vas a escuchar, de todo lo que te voy a decir, es: teme a Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ahora, es muy interesante porque si ustedes conocen un poco de la historia de Salomón, y si no, la vamos a resumir en 30 segundos. ¿Listos? ¿Quién los está contando? Había una vez un rey llamado Salomón, cuyo padre era David. David se sentó en el trono de Israel después de Saúl. David era reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios, el único que es escrito en la Biblia como el hombre que era conforme al corazón mismo del Señor. David comete un pecado con Betsabé, es travieso, tienen un bebé, el bebé muere, y el segundo hijo de esta situación y de esta relación se llamó Salomón, que se sentó en el trono de David su padre. ¿Cuánto tiempo? ¡Qué bárbaro! Entonces así más o menos es la historia de Salomón. Salomón, este rey, este joven rey, que cuando David su padre muere, es elegido para ascender al trono de Israel, gozando de un periodo de paz. De repente se encuentra ante el legado de uno de los grandes, de los campeones de la Biblia, como es David. Y interesante es que si tú estudias un poco de este libro, de este rey poeta llamado David, muchas de las cosas que vas a encontrar a través de todos los salmos es esta esencia del temor del Señor.
Si tú estudias los salmos, en cualquier momento te vas a topar con ¡puc! El temor de Dios, temor de Dios, temor de Dios, temor de Dios. Al parecer, Salomón entendía algo acerca del legado que David su padre le había entregado. En Salmo 111, versículo 10 dice esto: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Y a mí se me figura que es muy parecido a como cuando tú estás dándole un consejo a alguien y dices, como mi abuelita decía. Y ya dices lo que tu abuelita decía. ¿Alguien tiene algún así refrán que tu papá, tu abuelita o alguien te decía mucho y lo traes así muy encarnado y cada que se presta la oportunidad dices, ay, como mi abuelita solía decir? ¿Alguien? ¿Nada más mi papá? Bueno, mi papá y yo sí lo hacemos, ha de ser algo de la familia nada más. Bueno, yo creo que todos lo hacemos. Yo creo que todos tenemos como algo de esta sabiduría popular que muchas veces se va arraigando en nosotros y decimos, no, bueno, como solía decir mi papá, o sea, el que no tranza no avanza. O sea, eso no decía mi papá. O sea, ya ven, pues. Por eso estamos redimidos por la sangre del Cordero y ya no transeamos a nadie, no se preocupe. No. O sea, no sé por qué se me vino ese a la mente, a lo mejor Dios está revelando mi corazón. Y el legado de David, y muy curioso porque hasta la redacción y la estructura del versículo son similares, ¿te das cuenta? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y algo de esto quedó grabado y tatuado en el corazón de Salomón, porque cuando el Señor se le revela a Salomón y le dice, Salomón, ya sé que tú te vas a encargar del trono de David tu padre. Y así como el genio de la lámpara mágica, se le aparece el Señor a Salomón y le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que se te ocurra, mi rey. Y Salomón se voltea en su juventud y en el momento que es establecido como rey le dice, Señor, yo necesito sabiduría para guiar a este pueblo que es numeroso. Necesito sabiduría y entendimiento. Ahora, honestamente, yo no sé si Dios se me apareciera y me dijera, pídeme lo que quieras. ¿Quién le hubiera dicho, Dios, dame sabiduría, por favor? Honestamente, iglesia, ¿quién? A lo mejor hubieras pedido un carro, un viaje, una isla. Por ejemplo, Omar le pediría una isla en Dubái con forma de C y O. De CYO. Es un chiste local, ya luego le preguntan por sus servicios. Pero honestamente muchos de nosotros hubiésemos elegido muchas otras cosas antes de sabiduría. Y este joven rey lo primero que le dice, Señor, yo necesito sabiduría para poder guiar a un pueblo tan numeroso. Yo necesito sabiduría y entendimiento para poder dirigir los pasos de esta enorme nación que has puesto a mi cargo. Algo había ahí en un legado, en un principio de sabiduría heredada de su padre David, que ya estaba depositada en el corazón de un joven rey que sabía la importancia de la sabiduría para gobernar con justicia a un pueblo que había sido gobernado por un rey descrito como un hombre conforme al mismo corazón de Dios. No era una tarea fácil la que tenía Salomón por delante. Y Dios le dijo, Salomón, me ha impactado a tal manera tu solicitud, tu petición, que no solamente te voy a hacer el hombre más sabio que ha pisado la faz de la tierra, sino que te voy a hacer también el más rico, el más guapo. Bueno, no dijo el más guapo, pero ustedes saben que la cartera a veces embellece Entonces le dijo, tú vas a ser el más rico y tu esplendor va a ser conocido no solamente aquí en Tlajomulco, sino en los confines de la tierra. Porque excavaciones han descubierto que Salomón estableció su reino en Tlajomulco de Zúñiga. No es cierto, es el rey de Israel, nada que ver. Y el temor de Dios era un principio muy interesante que estaba arraigado en el corazón de este joven rey, de tal manera que cuando Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras, Salomón le dijo, Señor, yo necesito sabiduría.
Yo soy un cuate muy limitado, mi cabeza a veces es muy corta y yo necesito tu sabiduría divina. Y eso fue lo que el Señor agradó al corazón. Dijo: este cuate sí sabe de lo que se trata. Yo te voy a dar eso y te voy a dar muchísimas cosas más añadidas. Y leemos en la historia de Salomón que la reina de Saba, por ejemplo, venía y quedaba impactada por la sabiduría que Dios había derramado de una forma sobrenatural en este hombre, de una manera increíble. Y es muy interesante esta frase, el temor de Dios, porque muchas veces creo, como creyentes, necesitamos tener un entendimiento claro, familia, del temor de Dios, para poder entonces encarnar ese temor y poder entrar por la puerta del temor de Dios a la sabiduría. ¿Estás de acuerdo? Si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, yo tengo que entrar en el temor del Señor para ser sabio. ¿Cierto? Wow, yeah. El temor de Dios. Y el día de hoy me encantaría, con la ayuda del Señor, que pudiéramos desempacar esta primera parte del principio de la sabiduría, que es el temor del Señor. El temor del Señor. Ahora, me encantaría comenzar esto diciendo que no es el temor del Señor. ¿Qué no es el temor del Señor? Y lo que no es el temor del Señor definitivamente es miedo. Temor del Señor no es miedo. ¿Puedes decirlo conmigo? Temor del Señor no es miedo. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando vivíamos en el pacto de la ley, a toda acción de la ley venía acompañada de un castigo o de una reacción por la acción cometida. Es decir, el pecado, la transgresión, todo lo que la ley acompañaba era acompañado de un castigo y de un pago por la transgresión. Y lo que la ley generaba en el corazón del hombre y en el corazón del pueblo de Dios era miedo, era temor. Era un Dios inaccesible que se le aparecía a un hombre que era el hombre de Dios, Moisés, en un monte misterioso y místico, que de repente se llenaba de neblina y había truenos y temblaba la tierra, y bajaba este hombre con su rostro resplandeciente, habiendo estado cara a cara con ese Dios en cierta forma inaccesible. El monte Sinaí. ¿Recuerdan el monte Sinaí? Y subía Moisés y bajaba con el pueblo y les decía: el Señor dijo esto, y el Señor les manda estos mandamientos, y el Señor comunica esto. Y en la ley a toda acción corresponde un castigo. Sin embargo, en el nuevo pacto y en la ley de la gracia, encontramos que de repente hay un nuevo monte, el monte de Calvario. Y en el monte de Calvario sucede algo increíble, porque el Hijo de Dios viene a establecer un nuevo pacto de gracia con nosotros, y la condena de Sinaí es cambiada por la gracia de Calvario. La condena y el Dios inaccesible del Sinaí, de repente, en Dios hecho hombre, se convierte en el glorioso monte de Calvario, donde la gracia de Dios nos abre la puerta a ser libres del miedo. Y entonces su gracia transforma el miedo en temor, Gilmar. Romanos 8:15 dice que ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios, cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba. Wow. Es decir,
El Señor Jesucristo cambió el monte Sinaí por el monte de Calvario, y en la cruz de Calvario cambió la condena de Sinaí por la gracia de Dios. Y en esa gracia, como dice esa increíble canción Amazing Grace, tu gracia me enseñó a temer y del miedo me libró. Wow. Gloriosa gracia de Dios, que lo que hace es que ya no tenemos un espíritu minúscula que nos esclaviza al miedo. En cambio recibimos el Espíritu de Dios cuando Él me adoptó como su propio hijo, y ahora lo llamo papi. La locura de la nueva gracia de Calvario es que el Dios inaccesible de Sinaí, el Dios que no era cercano porque tenía que haber un intermediario por el pecado del hombre, de repente Dios mismo soluciona el problema. Y ahora no solamente es el Dios accesible y es el Dios conocido, como dice Pablo cuando se va con los griegos a hablar con ellos. Ya no es el Dios desconocido, sino es el Dios conocido. Y ahora lo llamamos Abba, papi. Ahora, ¿qué es el temor de Dios entonces? Si su gracia me libró del miedo y ya no soy un esclavo del miedo y ya no tengo que vivir atemorizado de ese Dios, ¿qué dice este hombre A.W. Tozer? Y me encantaría compartir el día de hoy, voy a compartir un par de citas de este hombre de Dios, si les parece bien, que nos puede ayudar a tener un poco más de claridad. ¿Está bien? Súper, me encanta, de verdad, son lo máximo. Fíjense esta frase: cuando entramos en dulce comunión con Dios, empezamos a aprender una reverencia asombrosa, una adoración que nos deja sin aliento, una fascinación impresionante, una admiración exaltada de los atributos de Dios, y algo del silencio estupefacto que conocemos cuando Dios está cerca. Puede que nunca antes te hayas dado cuenta, pero todos esos elementos en nuestra percepción y conciencia de la presencia divina van formando lo que la Biblia llama el temor de Dios. Es decir, a la luz de lo que A.W. Tozer dice y a la luz de lo que la palabra nos enseña en los encuentros soberanos que Dios ha tenido con los grandes hombres y mujeres de la palabra, sucede que un encuentro transformador con la presencia misma de Dios produce un temor reverente en el corazón, basado en una fascinación y en una admiración exaltada por los atributos de un Dios glorioso, que despiertan algo en el corazón de quien lo contempla, que no dan lugar a ninguna otra cosa más que a profunda reverencia. Un encuentro transformador con su gloria le sucedió a muchas personas en la palabra de Dios, y vamos a tratar de definir el temor de Dios a través de lo que sucedió en el corazón de hombres y de mujeres que fueron encontrados con la gloria misma del Señor, y lo que esto provocó en sus corazones y lo que sucedió con ellos y sus vidas al tener un encuentro con el temor mismo del Señor. Isaías, en el capítulo 6, el año de la muerte del rey Usías, está el profeta Isaías. De repente ahí se muere su amigo el rey Usías, y empieza a escribir esto: el año que murió mi amigo el rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, y las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y se decían uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. Los ángeles cantan: santo es el Señor. La tierra responde. Isaías vio eso.
Si tú y yo hubiéramos visto lo que Isaías vio, hubiéramos necesitado un montón de pañales que ni Santi, mi hijo, nos podría prestar. Isaías de repente estaba ahí parado y dijo: es que hubo un momento después de que murió el rey Usías, que vi yo al Señor y sentado sobre un trono impresionante, y el manto de este rey de gloria llenaba el lugar, y había unos seres monstruosos que no podían ni contemplar la gloria de este rey sublime, y tenían que taparse los ojos delante de tal majestad y de tal gloria, y no paraban de decir: santo, 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 por toda la eternidad. No podían parar. Estos serafines, diferentes a los de Televisa en la novela. ¿Se acuerdan el monito ese medio gay que vola? ¿Tú crees que esos serafincitos se pueden parecer a estos animales descomunales? Fíjate la descripción que dice Isaías. Dice: al sonido de la voz de estos monstruos se estremecían las umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité. Imagínate este grito en un mexicano, ¿no? Entonces grité, dice: ¡ay de mí, que estoy perdido! Otra traducción que me encanta de la Biblia dice: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Pues soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante esto, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. El Rey de Gloria no tuvo que decirle: oye Isaías, mira, yo soy Dios, siéntate. Isaías tuvo un encuentro revelador con el Rey de Gloria. Y un encuentro revelador con el Rey de Gloria, lo único que pudo provocar en el corazón de Isaías fue una profunda reverencia. Profunda reverencia ante un Dios sublime. Ese mismo Abba de Romanos, ese mismo Papi de Romanos, ese mismo Dios cercano y amoroso que en su gracia nos abre las puertas, es el mismo Dios que está sentado en el trono con los serafines dando vueltas. Y en ningún otro lugar de la Biblia volvemos a escuchar de estos misteriosos seres voladores de 6 alas más que en el trono de gloria. Moisés en una zarza ardiente, después de andar perdido en el desierto, después de estar quizá molesto con Dios por muchas razones, después de haber dejado la gloria del palacio de Egipto y estar ahí cuidándole unas ovejas, el trabajo más despreciable por un egipcio, a un suegro, hasta eso buena gente el suegro. De repente Dios se le ocurre prender fuego a un arbusto, y en el versículo 5 de Éxodo 3 le dice: Moisés, no te acerques más, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Josué, antes de la conquista de Jericó, estaba muy salsa, muy valiente, muy emocionado porque sabía que Dios los había llamado a conquistar la ciudad de Jericó, uno de los grandes logros en el currículum de este guerrero de Dios que tomó la tierra prometida. Y antes de tener este gran éxito, de repente Dios dice: se me hace que algo le hace falta a este joven guerrero. Le hace falta un poco de temor. Y en Josué 5 de repente sucede que Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, viéndola como diciendo: estamos a punto de entrar aquí,
Estamos a punto de tomar una de las grandes victorias que Dios tiene para nosotros. Y cuando Josué estaba cerca de la ciudad, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Y Josué se le acercó y le dijo: ¿eres amigo o enemigo? O sea, ¿tú qué o qué? Dice, ahorita vemos qué rollo. Y le dice: ninguno de los dos, Josué. Soy el comandante del ejército del Señor. Y dice que Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Con reverencia. Sucede que cuando Dios se encuentra con un pueblo, con un hombre, con una mujer, algo pasa en el corazón de aquel que experimenta la presencia misma de Dios, que su corazón es quebrantado a un temor reverente delante de esta gloria sublime. Sucede que no tiene que haber mucha explicación, ni mucha teología, ni mucha doctrina bíblica, ni mucha enseñanza en el púlpito. Lo único que se necesita es un encuentro genuino con la gloria del Dios de los siglos. Y el encuentro con la gloria del Dios de los siglos, lo que pasa en el corazón de la persona, del hombre, la mujer, la señorita, el niño, que encuentra esto, es una rendición absoluta. Sin condiciones, sin negociaciones, sin cláusulas, sin sí Señor, pero mira, este pedacito de mi vida no. En Isaías capítulo 6, después de toda esta locura, le dice: no temas. Este carbón encendido ha limpiado tus labios. Y cosas suceden ahí. Y después dice que se escuchó una voz en ese cuarto del trono de Dios y dijo: ¿y quién irá? E Isaías lo único que dijo es: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. No le dijo: a ver, ¿y cómo van a estar los viáticos, Dios? A ver, sí, o sea, sí puedo ir, pero pues yo tengo una casa aquí y luego los viajes son difíciles, tú sabes, la familia, estoy cómodo en el palacio, o sea, ¿a dónde me vas a mandar? Y luego le da una encomienda terrible, le va a decir: vas a hablar un montón de cosas a mi nombre y nadie te va a oír. No importa, Señor, envíame a mí. Es difícil ponértele al brinco a un Dios de ese tamaño, con monstruos de ese tamaño girando alrededor de su cabeza. Saulo de Tarso en el Nuevo Testamento, joven impetuoso, celoso de la ley, defensor de lo más justo de la ley, intachable a los ojos de la ley, el asesino famoso de cristianos de la iglesia primitiva. Viajaba, era reconocido, fariseo de fariseos, hombre intachable. Este hombre de repente va caminando porque va en una encomienda en hacer pedazos a los seguidores de ese tal Jesús. Y va caminando y dice Hechos 9 que él va por el camino y aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra otra vez, oyó una voz que le decía: Saulito, Saulito, ¿por qué me persigues? Y lo que dijo este valiente asesino de cristianos fue: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Traducido al mexicano es: qué difícil te es ponerte con Sansón a las patadas. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Iba camino a matar a los seguidores de ese tal Jesucristo. Ahora Jesús lo único que le dijo es: pues yo soy Jesús al que andas buscando. Qué difícil ha de ser para ti andar poniéndote con Sansón a las patadas.
Y eso provocó algo en el corazón de Saulo de Tarso, que le dijo: sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy a tus órdenes, Señor. Habla, que tu siervo oye. A Saulo no le dieron una clase de teología y no le dijo: mira, siéntate, yo soy Dios hecho hombre y vine al mundo para darme. No. Lo que sucedió fue un encuentro con el Dios de la gloria, que transformó para siempre el corazón de Pablo, causando que él pudiera entregar su vida sin importar la persecución, los latigazos, las apedreadas, los naufragios, el sufrimiento que experimentó después de haber aceptado el llamamiento santo que recibió del Dios de la gloria. Y tú dices: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con sabiduría? Es el principio de ella. Temor que me libra del miedo y me hace caer a los pies del Señor en profunda reverencia y rendición. Innegociable, sin derechos. Un pueblo que se le acabaron sus derechos humanos, un pueblo que se le acabaron sus prestaciones laborales, un pueblo que se le acabaron sus beneficios y su comodidad a cambio de la gloria de un Dios reverente. A.W. Tozer, y perdón que siga citando a este hombre, pero es increíble lo que escribe él en su libro El conocimiento del Dios Santo. ¿Y me dejan leerles algo? ¿Vamos bien? No, en serio, díganme. Si no vamos bien, ahorita improviso otra cosa. Señor, fíjate lo que dice A.W. Tozer en este extracto de su libro El conocimiento del Dios Santo. Una visión, te invito a que pongas atención en estas palabras, familia. ¿Listos? Una visión de la trascendencia divina, como la que recibieron nuestros amigos ahorita, termina pronto todas las controversias entre el hombre y Dios. Esos puntos en los que no estás muy de acuerdo con cómo Dios obra en tu vida. A ver, Dios, ¿y por qué? Una visión de la trascendencia divina termina pronto todas las controversias entre el hombre y Dios. La discusión se va del hombre que queda listo junto con el vencido Saulo para preguntar mansamente: Señor, ¿qué querrás que yo haga? Al contrario de esto, la seguridad en ellos mismos que sienten los cristianos modernos, la ligereza que está presente en tantas de nuestras reuniones religiosas, la asombrosa falta de respeto que se muestra en la persona de Dios, son evidencias suficientes de la profunda ceguera del corazón. Muchos se dicen cristianos, hablan mucho acerca de Dios y hasta oran algunas veces, pero es evidente que no saben quién es Él. El temor del Señor es una fuente de vida y apenas se puede encontrar entre los cristianos. ¿Saben, familia? Yo creo con todo mi corazón que Dios quiere despertar un pueblo temeroso de Dios. Bien, Susana. Lo voy a volver a decir. ¿Saben qué, familia? Yo creo que Dios quiere levantar entre nosotros a un pueblo temeroso de Dios. Amén. Un pueblo que entendió que somos propiedad absoluta de un Dios de gloria, lo suficientemente bueno para haber acabado con el miedo de Sinaí y habernos traído a la gracia y temor de Calvario. Y en esa gracia lo que Él quiere es encontrarse con nosotros y que te des cuenta que Él es papi, Él es Abba y a la vez es el Rey de Gloria.
Y que ese temor que me libró del miedo es el que pone en acción en mi corazón una profunda reverencia delante de Él y una profunda adoración de mi corazón hacia el suyo. Proverbios 14:7: el temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. El temor de Dios, ¿sabes qué? El temor de Dios está fundado en amor. Fíjate esto, 1 Corintios 1:20, y yo estoy cerca de terminar. 1 Corintios 1:20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Fíjate el versículo 24. Agárrate bien de la silla. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es decir, el principio de la sabiduría realmente es conocer a Cristo mismo. Somos contados entre los débiles, pero ¿qué crees? Cristo es nuestra sabiduría. Nos vamos a brincar a la siguiente y vamos al versículo 28, Gilmar. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular a lo que es, a fin de que en su presencia nadie puede jactarse, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, mi sabiduría es nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. El temor de Dios es la puerta para traer mi corazón rendido a los pies de Jesús, donde encuentro mi justificación, mi santificación y mi redención. Es decir, familia, Jesús es nuestra sabiduría. Y es una verdadera locura para los que escuchan esto, porque Dios dice que escogió a lo vil y menospreciado para revelarle la sabiduría sobrenatural de Dios, la sabiduría divina. No una sabiduría humana basada en arrogancia, sino una sabiduría divina basada en gracia, que nos lleva a la justificación, a la redención y a la santificación a través de un temor reverente de un Dios glorioso. Primera de Corintios 2:9: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado y ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Es decir, la sabiduría que Dios quiere regalar a su pueblo santo es una sabiduría sobrenatural, una sabiduría para que podamos impactar nuestras comunidades, nuestras escuelas, nuestros trabajos, las artes, la política, la economía, todo lo que envuelve a una sociedad y a una ciudad, familia. Dios nos ha dado una sabiduría sobrenatural para que administres con sabiduría tu trabajo, tu familia, tus relaciones. Y que Dios nos revele formas, estrategias, ideas que no vienen de ningún otro lado, sino del trono de gloria. All right. Ningún ojo ha visto todavía la sabiduría que está por revelarle Dios a Raúl. ¿Lo crees, Raúl? Ningún oído ha escuchado todavía las estrategias de negocio que Dios está por darle a Diego.
¿Para qué? ¿Para que Diego sea muy rico y llegue en un Mercedes ahora a la iglesia? Quizá como de rebote, quizá no, ¿y qué más da? Pero para que Diego sea una luz en la oscuridad, para que CIO sea la empresa de eventos más exitosa de la ciudad. ¿Por qué no? Porque Dios tiene preparadas cosas que ojos no han visto, oído no han escuchado, ninguna mente humana ha concebido. Porque Dios lo tiene preparado para aquellos que lo aman. Sabiduría que viene de lo alto. Porque dice la palabra de Dios que si alguno es falto de sabiduría, en Santiago 1:5, con esto termino. Si alguno es falto, si alguno de ustedes, dice Santiago, oigan, hey, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Si a alguno de ustedes le falta a Cristo, pídaselo a Dios y Él te lo va a dar, pues Dios te da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Que Cristo es nuestra sabiduría y Cristo es nuestro regalo. Y el temor del Señor, que Dios despierte entre nosotros, familia, un pueblo santo que lo teme con reverencia, que le adora con rendición, es la puerta de entrada a la sabiduría que viene de lo alto. Creo que eso es lo que dice ahí. Amén. ¿Les parece si oramos? Fíjense, oramos. ¿Quieren cantar una vez más y nos despedimos? Brother, ¿podemos? ¿Podemos, Dani? Y le pedimos a Dios dos cosas, familia. Y me encanta esta idea de familia. Estaba leyendo un quote que apareció ahí en mi Facebook de Betel y decía: Dios ha decidido que seamos familia. Si Él hubiera escogido que fuéramos cualquier otra cosa, Él hubiera escogido cualquier otra cosa aparte de padre para que le llamáramos. Por eso aquí decimos familia y todas esas cosas. Bueno, pero eso no es el tema. Que Dios despierte entre nosotros, familia, un temor reverente al Señor, basado en gratitud y en amor, porque no nos dejó en Sinaí, nos trajo al Calvario. Número 1. Y número 2, que Dios cumpla su promesa en 1 Corintios, que Dios revele cosas de lo alto que están preparadas para aquellos que lo aman. En todo lo que haces en tu vida, Dios quiere revelarte promesas, sí, ideas, poesía, Romy, cosas que están solo en el corazón de Dios, reveladas solamente para ti, y que las tomes del cielo mismo y las traigas a la tierra, y que a través de eso la gloria de Dios sea reflejada en tu vida, y que nuestra ciudad sea impactada en cada lugar donde tú estás brillando, de lunes a sábado, en el kinder, María José, con almas tan tiernas que Dios ama tanto. ¿Qué quiere hacer Dios a través de ti? ¿Qué quiere hacer Dios en Laboratorios PISA, Jonah? ¿Qué quiere hacer Dios, arquitecto Chema? ¿Qué quiere hacer Dios, leñador? ¿Qué quiere hacer Dios, Susana? Eva, Jessica. ¿Qué quiere hacer Dios, Cintia? ¿Qué quiere hacer Dios? Gilmar, ¿qué quiere hacer Dios? Vamos a orar. Te invito a que pongas tu corazón delante del Señor. ¿Qué quiere hacer Dios con tu familia, Eduardo?